Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conduce Larry Levy en Radio Rebelde. Hablar hoy de la tensión en el trabajo y el capital puede parecer reiterativo, pero el conflicto está más vivo que nunca. Las máscaras se cayeron, la puja quedó al descubierto sin barniz protector. Sin embargo, hay políticos y sindicalistas que parecen no haberse dado cuenta y siguen, cuanto menos, despistados ante los términos de la negociación. El desafío táctico es urgente. ¿Cómo logramos que las mayorías decidan sobre su propia calidad de vida? ¿Cómo neutralizamos la voracidad intrínseca de los capitales? Nuestra democracia actual hace agua, falla en la representación y es casi nula en la participación real de los actores sociales. El poder real logró cooptar dos resortes fundamentales: la justicia y el poder legislativo. Hay jueces y legisladores, en una puesta en escena de democracia almidonada, actúan como un tapón. Convierten el bienestar general en un simple concepto aspiracional, como si no existiesen miserias y humillaciones. Trabajo, bienestar y justicia se convirtieron en conceptos totalmente vaciados de contenido, malversados a favor del mercado. Lo que aún no visualizamos es la fecha de vencimiento de este modelo. Un sistema que lleva décadas en caída libre y que espera todavía una idea fundante capaz de reemplazar al actual ciclo civilizatorio. Bien, y tenemos hoy de invitada a una amiga de la casa, una amiga de este periodista, Natalia Salvo. ¿Cómo estás, Natalia, allí a la distancia? Hoy no pudimos traerte acá al estudio, pero quedás en deuda con nosotros. ¿Cómo estás? Acá andamos bien, volviendo de Mar del Plata, justamente ahora hice un alto, porque estuve ayer en un congreso hablando de derecho del trabajo justamente y de salud. ¿Me dejás que te presente? ¿Me dejás que te presente frente al público? Natalia Salvo es abogada laboralista, es docente de la UBA y de la Universidad Nacional de José C. Paz, brinda asesoramiento de distintos temas de ámbito gremial, preside la corriente 7 de julio de abogados laboralistas, que lo hace con otro amigo, que es su vice hoy, Gustavo Chiampa. Fue la abogada, recuerden, que denunció al falso abogado Marcelo D'Alessio por la extorsión a un empresario. Una gran amiga, porque la entrevisté junto con Héctor Recalde, recuerdo, y con José Manuel Ubeira, ¿no? También te entrevisté. Hace una semana, Natalia presentó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un libro, su nuevo libro, que se llama ¿Quién le cree a la justicia? La lucha por el derecho. ¿De qué va, Natalia, este nuevo libro? ¿Qué contás ahí? Bueno, este libro en realidad lo presenté en el año 2024 en la Feria del Libro, y lo que hizo la legislatura porteña fue a instancias del legislador Andrés Lablunda declararlo de interés para la comunicación social. Ajá. Así que es un libro que ya Editorial Galerna sacó hace 2 años, pero que no obstante eso tuvo la declaración por parte del Parlamento porteño de interés. ¿Y quién le cree a la justicia? Y el tema es que justamente el Poder Judicial tiene un gran descrédito por parte de la sociedad,
no nos tiene que llamar la atención que 8 de cada 10 argentinos no creen en el Poder Judicial y mucho menos en la cúpula de ese Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Y como bien decías vos recién, ¿qué pasa con los actores populares si eligen o quieren o pretenden participar de la vía pública para elegir sobre su vida, sobre sus bienes, sobre su seguridad, sobre su salud, sobre su trabajo? Y en esto el Poder Judicial tiene un rol central, porque cuando los otros poderes del Estado, que también están deslegitimados, como está deslegitimado todo lo público, cuando sucede esto, bueno, el último bastión para la efectivización de los derechos es el Poder Judicial, que lo vemos continuamente con los pedidos de inconstitucionalidad de diversas leyes o normas que sacó el gobierno de Javier Milei, desde la ley de bases con el RI, la modernización laboral, el decreto de necesidad de urgencia 70/23 y etcétera. Entonces el Poder Judicial hoy en día no está cumpliendo ese rol, no está cercano al pueblo, es un poder que efectivamente está constituido como una herramienta del poder real, de los poderes fácticos, de los poderes económicos, que avanzaron mucho respecto del poder político en general a nivel mundial. Y bueno, el Poder Judicial hoy en día ocupa, desde mi punto de vista, esto lo dicen grandes referencias políticas, el mismo lugar que ocupaba el poder militar hace 50 años atrás. Es como el brazo armado del poder, ¿no? Del poder real. Es el grupo de tareas del poder. Así que este es el motivo por el cual, o sea, el Poder Judicial nunca fue un poder popular por sus propias características endogámicas, aristocráticas, su propio lenguaje, bajo acceso territorial, pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte se ha constituido incluso como herramienta de consolidación de las relaciones de poder y de antipopular, por decirlo de alguna manera. Natalia, vos en los últimos tiempos se te ve con mucha actividad política, con mucha militancia, pero quiero preguntarte, porque vale la pena autopreguntarnos desde el campo nacional y popular, si estamos respondiendo a las necesidades de quienes pretendemos representar. Yo vengo sosteniendo que hay varios puntos. Digo que la corrupción, la seguridad y la inflación son temas que no hemos resuelto durante los gobiernos nacionales y populares, con toda la intención de hacerlo seguramente, pero no logramos ponerlo en práctica, ya sea por oposición de los factores, digamos, de los actores fácticos, del poder real, pero son temas que no hemos resuelto. ¿No crees que hay una desconexión entre la dirigencia política y las bases? Yo creo que hay una crisis de representatividad a nivel general, que entraña la política, entraña lo gremial, entraña lo social. Esto es fundamentalmente porque la democracia o el Estado de Derecho o el gobierno no ha podido cumplir las demandas más básicas de la sociedad. Creo que es también por un proceso de atomización social que hay, de individuación, en donde las grandes mayorías ya no se identifican con lo colectivo. Parece que es el gran logro de la batalla cultural del capital, coartar lo colectivo. Entonces creo que esos motivos aumentan ese divorcio, esa separación, ¿verdad? Ahí me parece que se nos cortó la transmisión. A ver qué está pasando. Estamos dialogando con Natalia Salvo, que está de viaje, está de regreso en camino hacia Buenos Aires. Y hemos perdido la conexión con ella. Estábamos hablando de la desconexión del poder político y de la justicia. Ahí me está mandando por privado que se le cortó el contacto. Vamos a intentarlo, vamos a seguir intentándolo desde aquí, desde el estudio de Radio Rebelde. Mientras tanto podemos decir que y seguir charlando sobre este tema y apuntando a ver si ahí nos podemos. Ahí está de nuevo Natalia al aire. Ahí te pescamos de nuevo. Estábamos hablando justamente del divorcio, ¿no? De la desconexión, exactamente. De la desconexión. No, creo que es multicausal en ese sentido. Yo entiendo que a veces no hay que enojarse con las clases populares por votos masivos a los proyectos políticos de derecha. Entiendo que no es un fenómeno solamente local y que es internacional. Entiendo también que venimos de experiencias políticas en donde los trabajadores y el trabajo, ¿no? Como columna vertebral central
de un proyecto nacional y popular, peronista, no estaban empobrecidos, pero bueno, la verdad que también tenemos que entender que el Estado es un instrumento político que esa derecha quiere cooptar. Y lo estamos viendo porque lejos de venir a romper el Estado, esta gente vino a usar la estructura estatal para propósitos ilícitos y corruptos. Desde el Banco Central hasta Libra, el Banco Central, los préstamos del Banco Nación, el caso Libra, lo que está pasando con el jefe de gabinete, la toma de deuda constante, las leyes que reaseguran ese proyecto político. A mí lo único que me da miedo es cuando hablamos, por ejemplo, de corrupción sancionada y sobre todo con más énfasis cuando se trata de funcionarios públicos por parte del Código Penal, que no hablemos de modelos de país. ¿A qué me refiero con esto? Macri era un vago, Milei es un loco. En realidad los epítetos personales no es que sean irrelevantes, lo que me interesa es que se ponga de relieve que con este proyecto de país, de economía financiera, no hay no hay industria, no hay trabajo, no hay educación, no hay salud. Lo están haciendo de manera más desembosada, es decir, no hay derechos. No hay derechos efectivos. Entonces, el neoliberalismo tiene un modelo de Estado. Sí, no es, escuchá, Natalia, no es una especie de casualidad que un loco o que un vago hayan asumido, sino es un modelo de gobernar, un modelo de poder que evidentemente es el modelo del saqueo, es el modelo de llevarse, digamos, los recursos naturales. En realidad es llevarse el trabajo de los argentinos, ¿sí? Y ahí es donde te pregunto si los retrocesos últimos con la ley esta de reforma de los contratos de trabajo, es decir, la ley última que reforma las leyes de trabajo que van por el trabajador y por lo que produce el trabajador, no tenemos conciencia suficiente de cómo defenderlos, o no tenemos una táctica de cómo defenderlos. Fíjate que no ha habido grandes manifestaciones de los sindicatos, están neutralizados, su expresión popular, que era la calle, no volvimos a la calle, ¿y no te parece preocupante? Por supuesto que me parece preocupante, pero yo no digo que no haya crisis, por eso digo en lo sindical, que no se esté representando el interés de las bases. Lo que digo es que no podemos perder de vista que es el poder real el que está atrás. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en huelgas, hubo una primera huelga dictada por la misma CGT el 24 de enero del año 2024, ante el decreto 70/23. Yo me pregunto, ¿qué efectividad en una sociedad absolutamente atomizada, que no cree en nada de lo colectivo, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo gremial, que no tiene para comer, qué efectividad puede llegar a tener una medida de fuerza? Con esto no estoy diciendo que un plan de lucha pienso en Ubaldini, no sea absolutamente necesario. Pienso también en la última dictadura cívico-militar, donde dos grandes gestas sindicales, la del 27 de marzo del 79 y la del 30 de marzo de 1982, fueron central para voltear el gobierno. Pero estamos viviendo en el mismo mundo. Por eso creo que, ¿y por qué? Porque la gran prédica para mí que ganó de la última dictadura cívico-militar con interreños fue el individualismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos, por ejemplo, un 43% de trabajadores en la informalidad. Eso habla de un desfinanciamiento sindical, de las obras sociales, de un descreimiento, de una migración del trabajo formal al monotributo, muchas de las cuestiones que están validadas y aceptadas en el campo nacional y popular. Sí, por supuesto. Como fin del trabajo, yo que estoy en las antípodas de eso. ¿No? Me parece que es hablar con el idioma del adversario o del enemigo en el mejor de los casos. No hablamos de hablar de fin de trabajo. Pero digo, claro que falta la calle, claro que falta la lucha, claro que falta politización, pero eso no viene de la mano de una falta o no solamente del dictado de una medida de fuerza, sino de quién te acompaña. Porque yo lo he visto y lo veo como militante también. ¿Quién te acompaña cuando decís hay que hacer tal manifestación? Mucha gente no se quiere arriesgar o por miedo. Bueno, lo que pasó en la dictadura, salvando las distancias, ¿no? El miedo, el disciplinamiento, si me descuentan tanto días por hacer una huelga, o por ejemplo los trabajadores de plataformas, que esta última ley de modernización laboral los expulsa. Uno puede decir, bueno, modernización, los trabajadores de plataforma, como hace la Unión Europea, todos adentro, no, afuera expresamente. Entonces, yo he escuchado, porque he recibido consultas y muchos pibes y pibas, no todos, pero muchos, no quiero que me saque el sindicato plata.
¿Para qué quiero yo el sindicato? O sea, este modelo de país no sería viable si no se hubiese sustituido el militante político o el trabajador por el consumidor ciudadano. Ahora, una figura colectiva por una figura individual. Ahora, te hago una pregunta. Entonces, es la realidad también. Tenemos estos pibes, estas pibas, no solamente los pibes y las pibas, la gran mayoría que está pensando en términos individuales. Ahora, te hago una pregunta. Entonces, habría que replantearnos la forma, la táctica de volver a conquistar esas mayorías que son las que votaron. Es decir, yo recuerdo el 54%, es decir, recuerdo todo ese proceso y digo, bueno, a ver, había mucha militancia, había una reconquista del poder por parte de la civilidad, digamos. Néstor, Cristina recuperaron de algún modo, ya lo dijo Cristina, un presidente no representa más que el 25% del poder, del 100% del poder. Está clarísimo. La pregunta es, todo este diagnóstico que vos estás estableciendo, que coincido plenamente con lo que estás diciendo, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué plan de militancia en última instancia? No te digo plan de lucha ya. Digo, la lucha es algo que implica dos oponentes, ¿no? En este caso nosotros tenemos que ir a reconquistar ese voto que lo perdimos. Recuerdo una amiga socióloga que haciendo un trabajo de campo en el Gran Buenos Aires, un grupo de mujeres le dijo, mirá, a Cristina le debe... Esto fue cuando perdió Cristina, cuando perdimos con Macri, ¿sí? Las mujeres estas decían, nosotros con Cristina tuvimos todo, la amamos a Cristina, pero no tenemos resuelto, por ejemplo, el peaje para entrar y salir de nuestra villa, de nuestro barrio, es decir, problema de seguridad. Digo, hay cosas que no pudimos resolver por pruritos digamos, de la militancia, por pruritos ideológicos. ¿Cómo replanteamos esto que te estoy diciendo? Yo siempre suelo decir menos alfombra y más barro, pero nos falta ahí algo que nos conecte con el votante tradicional del peronismo, del Movimiento Nacional y Popular. No, te digo cómo volver a enamorar con una agenda. Si vos no proponés, ¿no?, esto del barro que vos mencionás. A mí no me gusta hablar del territorio porque es como que hay iluminados que pensamos y gente que no entiende nada, entonces nosotros tenemos que bajar al territorio. No estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo hacer política en ese sentido? Y bueno, proponiendo lo que necesita cualquiera para ser feliz. Un proyecto de vida. Y eso hace falta con guita. O con derechos. Un buen trabajo, que no tengas que tener un pluriempleo de 5 laburos para poder pagar la mitad del alquiler. Un buen trabajo, esto habla de vos lo mencionaste recién, ¿no? Hemos tenido proyectos para tratar algunas cosas. Ahora, algunas cosas la hicimos bien, muy bien, ¿no? En ese sentido, y por algo persiguen, por algo Julio Devido está en la cárcel, por algo Cristina está en la cárcel, Milagro Sala, y todos son dos compañeros y compañeras. Está clarísimo que están por lo que hicieron, no por lo que no hicieron, está clarísimo. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo haces? Y yo lo primero que haría es no tratar, por eso, no de hablar el lenguaje del enemigo. Queremos un buen laburo, queremos que la seguridad sea, o sea, la seguridad en términos familiares, personales, de los bienes, no sea un patrimonio de la derecha. Ahora, vos dijiste algo que es central, la reconquista del poder y del Estado. Yo creo que muchas de estas cosas se hacen retroactivamente. Primero hay que ganar la elección, pero con una agenda propia. Porque si planteamos más o menos para seducir a quien ya se ha visto en el mundo y en la Argentina que las anchas avenidas del medio, por lo menos en el siglo XXI, no están funcionando. Son proyectos antitéticos en todo sentido. Entonces, si lo que nos están persiguiendo justamente el poder real por lo que hicimos bien, bueno, sigamos apostando a eso porque nos quieren convencer que eso es nostalgia. Yo fui adolescente en los años 90, no había vivido la experiencia política de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, los que nos gustaba en la política en los años 90, siendo adolescente, éramos nostálgicos. Vos decís setentista. Setentista puedo ser yo por mi edad, vos no. ¿Cómo? Setentista puedo ser yo por mi edad, pero no vos. Pero digo, a mí era adolescente y me gustaba la política y no tuve la suerte que tuvieron esos pibes que crecieron o fueron adolescentes en el 2005, 2006, 2007, 2008, 2010. ¿A qué me refiero con esto? Que no nos comamos la curva de que es nostálgico pensar en un proyecto político y en lo bueno que hicimos. Y después vamos por lo otro. Ahora, no vas a seducir a un electorado que no existe hablando más o menos en términos edulcorados. O no tenemos que ganar la elección, entonces vayamos con una agenda propia. Natalia, no te lo pregunto como abogada, te lo pregunto como militante.
La pregunta que nos pueden hacer es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a dominar la inflación, cómo vamos a generar trabajo, cómo vamos a generar industria, partiendo de la base que eso son cosas que este gobierno está haciendo al revés, ¿no es cierto? Está reduciendo la industria, reduciendo el trabajo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero con más Estado y para mí con un shock distributivo. Ajá. Hoy escuchaba, por ejemplo, el ejemplo de Sancor. Ajá. Que Sancor pasó de producir 4,5 millones de litros de leche por día a 495.000. Que pasó de tener, creo que 1.600 tampos a casi prácticamente ahora cerrar. Y hablaban de que aún en plena dictadura se mantenía Sancor porque era la comida de los argentinos. Ajá. Entonces, ¿cómo lo haces? Esto es perspectiva y decisión política. Si vos te paras desde la perspectiva del pueblo, claro que tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, le acaban de dar los últimos 1.000 palos. Por supuesto que eso es un yugo para la economía. Vaya si lo sabía Néstor Kirchner, que en el 2005, cuando todavía no estábamos bien, canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la guita que hay, la tenés que poner como shock distributivo. Fíjate, le bajaron el sueldo a los médicos del PAMI, despidieron 140 personas en el Servicio Meteorológico Nacional, cierra una empresa cada 30 horas. Entonces, si vos pensás que va a derramar de arriba para abajo el capital financiero, ya nos damos cuenta que no. Shock distributivo inicial. Ajá. Yo lo recuerdo, ahí sí me había recién recibido de abogada en el 2002. En 2003, Néstor Kirchner empezó con las asignaciones no remunerativas en los salarios. Eso más el aumento de la jubilación. Después, obviamente, creo que el cuestionamiento de la deuda y la capacidad del préstamo otorgado con la capacidad de repago de la República La semana Argentina. pasada entrevisté aquí en estos micrófonos a Noemí Brenta, que es una especialista en deuda externa, y claro, cuestionamos también la legitimidad, ¿no? ¿Para qué fue usado históricamente los préstamos del Fondo Monetario? Te hago una pregunta. Si miramos un poco la cuestión de fomentar la industria, porque yo trataba de pensar, digo, en Bolivia hubo un camino también de retroceso. Cuba está en un proceso difícil porque no industrializó. Venezuela también tiene un proceso difícil y cada vez que pienso en estos países que tenían una intención, con un voto, con una vocación de la población de mejorar su vida, tener una vida digna, un trabajo digno, fallaron en la industrialización. Digo, ¿no tendremos que repensar cómo hacerle frente al embate del capital financiero, fomentando una industria, un proyecto productivo que contemple el crecimiento de la industria? Podemos tomar el ejemplo de Italia, por ejemplo, que está basado en la pyme. Digo, la Argentina está propensa, es caldo, es como se suele decir, es un campo orégano para fomentar la pyme. ¿Podemos elaborar un proyecto? ¿Estamos en condiciones de pensar un proyecto de industrialización? Sí, por supuesto que sí, por eso digo, fíjate, ¿cómo no nos van a querer desperonizar y deskirchnerizar si podemos pensar, por ejemplo, en un plan quinquenal, ¿no? Del siglo XXI. Entonces tenemos que creer, por eso digo que no hay que hablar el idioma del adversario enemigo. Bueno, que nos tilden de antiguos. Qué loco, ¿no? Porque todos los países a los que aspiran están teniendo una economía cerrada y proteccionista. De hecho, hay una guerra geopolítica tremenda en función de esto. Entonces, la verdad es que, por eso digo, mirá si esos créditos blandos, como sucedió en su momento, fueran otorgados para la industria, ¿no? Entonces, un plan de industrialización es fundamental, porque si no, vamos a caer otra vez en la burbuja financiera. Entonces vos tenés que pararte en una perspectiva y decir, bueno, ¿para quién vas a favorecer? ¿A los trabajadores, a los jubilados, a los pibes, a las pibas, a las industrias? Bueno, listo. Entonces, la guita, se cuestionará la legitimidad de la deuda, y la guita que hay es para el shock distributivo, para poner, ¿te acordás? Seguramente te debes acordar, la disputa con la Carta Orgánica del Banco Central. Y seguimos con el tema de los depósitos, ¿no? La ley de entidades financieras, que no la tocamos, pero no la tocamos nosotros tampoco. ¿Sí? Digo, es poner el banco al servicio de la producción o no al servicio de la producción. Exactamente. ¿Cómo no van a querer que seamos Perú, que cambia el presidente cada 2 por 3 y lo que no cambia es el presidente del Banco Central?
Ahí está el tema, me parece, ¿no? Sí. Efectivamente porque el presidente tiene el 25% del poder, el poder político y no más. Entonces me parece que no tenemos que hacer posibilismo, Ajá. Larry. Hay una reflexión que invade siempre al capital, al campo nacional y popular, que es la de construir una burguesía nacional. ¿Acordás con eso? Sí. ¿Crees Sí. que es posible? Yo creo que es muy complejo porque cada país tiene su estructura, digamos, empresarial. Y nuestro país, desde el propio surgimiento y su economía agroexportadora, digamos que nuestra clase, o nuestra, entre comillas, burguesía es muy terrateniente. Y cuando tuvimos oportunidad, o se industrializó el país en el proceso de sustitución de importaciones, hubo una confederación general empresaria, hubo empresarios que realmente fueron nacionales y populares, pero digamos que para mí, sobre todo después de la última dictadura cívico-militar y la instalación de un modelo económico de valorización financiera, eso fue tímidamente cayendo. Y lo digo porque siempre me acuerdo del economista Aldo Ferrer, que tiene un librito muy interesante que se llama El empresariado argentino, y él dice justamente esto: el empresario es una categoría política. Porque muchas veces ese empresario no advierte o se piga un tiro en el pie, diríamos, que sus intereses de rentabilidad y ganancia están más asociados a las clases populares que a las clases de financieras o terratenientes o internacionales. Y sobre todo en Argentina, que tenemos un país cuyo mercado interno representa el 70%. Justamente, más aún, lo dijo Pedro Peretti, el 85% del Producto Bruto está basado en el consumo interno. Natalia, ¿tenés agua ahí en el auto? Te invito a que hagas si tenés agua en el auto, hagamos una pausa de 1 minuto porque la radio nos pide una pausa. No te vayas, quédate ahí frente al teléfono y la seguimos. Pero la vamos a seguir un poco más con justicia, que me interesa que puntualicemos en el tema de la justicia, ¿sí? Vamos a una pausa nosotros. Estamos con Natalia Salvo, que está de viaje, por eso no está en el estudio, se queda en deuda con nosotros, pero bueno, seguramente a lo largo del año podamos invitarla acá al estudio. Vamos a una pausa en Nosotros con Natalia Salvo y ya volvemos. Enseguida volvemos con Nosotros, los otros, aquí en Radio Rebelde. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltratos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Los mayas con la Valdivia precolombina. Seguimos en Radio Rebelde con Nosotros los Otros. Marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Seguimos aquí en Nosotros los Otros, estamos en contacto con Natalia Salvo, que está de viaje volviendo de Mar del Plata, por eso no está aquí en el estudio. No sé si ella me escucha, yo no la veo en este momento. Nati, si podés volver a poner la cámara. Ahí está. Nati, quería volver al tema político, pero básicamente a la justicia, que es tu ámbito, y no tanto a la justicia laboral, sino a la justicia como entidad, ¿no? Y pensaba que, como vos decías, también la representación popular
debería estar también en la política, en el poder legislativo, tenemos una crisis de representatividad, pero también en la justicia tenemos una crisis de representatividad porque siempre fue, como decíamos antes, el brazo armado del poder. ¿Cómo democratizamos y cómo legislamos y cómo ejercemos la justicia de manera que las clases populares, digo la gran mayoría, está representada en el ejercicio de la justicia? La gente tiene la idea del juicio popular por jurado, etcétera, etcétera, pero no es lo único, ¿no? Hay un lenguaje, hay una forma de redactar la justicia. Yo siempre digo que las leyes están escritas por los ganadores. Y no sé si me equivoco, vos me dirás como abogada, pero las leyes son del poder, no son del pueblo. Y no lo quiero decir demagógicamente del pueblo, lo digo en términos de popularizar el ejercicio de la justicia. No puede ser todo justiciable, porque hay cosas que se resuelven con mediaciones y lo que hay es toda una industria alrededor que complica y hace más elitista el ejercicio de la justicia. ¿Cómo hacemos para lograr mayor representación? No estoy de acuerdo con dos cosas. A ver, dale. Mira, Scalabrini Ortiz decía algo que es real, ¿no? Pero tiene que ver, creo que vamos a estar de acuerdo en la base. Él decía que son las personas, es el pueblo, los más vulnerables, los que necesitan el derecho porque los poderosos tienen el poder, no necesitan el derecho. Ahora, el derecho es un instrumento, lo podés usar para consolidar las relaciones de poder, que es la superestructura que regularmente vemos, igual que con el Poder Judicial, el derecho y el Poder Judicial. O lo podés usar con un instrumento de emancipación, como pasó con el aguinaldo, con las vacaciones, con el salario mínimo, con la ley de contrato de trabajo, con la ley de estatización de YPF, con algunos derechos de la reforma constitucional de 1994. Es decir, ahí lo tenés utilizado a favor de las mayorías. No es lo mismo tener un aguinaldo por ley que no tenerlo. Eso por un lado. Y después, en relación al Poder Judicial, yo creo que el Poder Judicial tiene que pasar por el escrutinio popular, porque la razón de ser del Poder Judicial y la finalidad del Poder Judicial es el pueblo. Esto es teoría del Estado. La legitimación de los tres poderes constituidos del Estado es el pueblo. El mismísimo Juan Bautista Alberdi, cuando hablaba del Poder Judicial, decía que era un poder residual, porque justamente no pasaba por la selección popular. Entonces, este fenómeno de la judicialización de la política, esto decía, no utilizo la palabra industria porque justamente desde ese lugar vino la derecha a pegarle al derecho al trabajo, que era el único que más o menos protegía, ¿no? Y no hablan de la industria de las quiebras fraudulentas, no hablan, etcétera. Entonces, creo que tiene que pasar el escrutinio popular por un juez. Vos fíjate, la Corte, ¿cuándo la viste recibiendo a las Madres del Dolor, a un sindicato, una organización gremial? Sin embargo, ayer Rosati habló que se reunió con los empresarios. Entonces, tenés un Poder Judicial que está absolutamente asegurado en su poltrona, en su poder, bajo el manto de la independencia. No, los jueces tienen que ser vitalicios para ser independientes, o los jueces no tienen que pagar impuestos a las ganancias para ser independientes. Eso no dice el principio de independencia judicial. No, aparte ya lo sabemos que es un verso. Hay un foro de la justicia que me preocupa. Dale, redondea. Yo creo que el Poder Judicial tiene que primero cumplir lo que dice la Constitución Nacional, el juicio por jurado. Eso lo dice la Constitución Nacional. Sí. Y después tiene que haber elección popular eventualmente de los jueces. Algo parecido a lo que Evo Morales hizo en Bolivia. De acuerdo, yo lo vengo diciendo desde antes. Me parece que tiene que haber elección popular. Y mirá lo que me contestan, lo llamativo es que muchas veces el campo nacional es popular. Sí. Bueno, pero es inviable porque si no te los va a poner el lobby. Ah, no, manzana, dirían mis hijos. Ahora no los pone el lobby, los jueces con la magistratura. Hay un foro que me preocupa en demasía, que nadie pone el ojo ahí, y creo que ahí está la instrumentalización legal del saqueo, que es el Foro Contencioso y Administrativo. Ahí nadie pone el acento, nadie pone la mirada, y creo que ahí las grandes empresas y los grandes poderes tienen un resguardo jurídico inaudito. Y no hay un control popular, no lo hicimos nosotros tampoco. No pusimos en evidencia ese saqueo. No hay control popular en ninguno de los jueces. Ajá. Tiene que cambiar la cosmovisión de la sociedad de para qué está el Poder Judicial. Mira, yo en más de 20 años de abogada, hay una constante que se mantiene en mis
consultantes, que yo hago derecho laboral fundamentalmente. Sí. No, ahora que cambia el gobierno, ¿va a cambiar el pensamiento del juez? La gente no tiene ni idea que el juez no se vota, pero sí tiene algo en que se mueve por el viento político, no tiene posibilidad de acceso a un juez. A mí me han llegado a decir en los juzgados, nosotros no hablamos con las personas, háblenlo ustedes. O sea, tienen un repudio, son antipopulares diría por estructura. Entonces, ese fuero contencioso administrativo federal, ¿por qué pasa a ser importante? Porque justamente trata cuestiones de derecho público donde el Estado está involucrado. Fíjate vos, si no es tan así, y que hay que visibilizarlo, por eso digo que hay que insuflar pueblo en el Poder Judicial, que la última cautelar que un juez laboral le otorgó a la CGT, hubo a través de una apelación de Petovelo, una inhibitoria, se llama así, donde una jueza contenciosa administrativa dijo, no, este expediente es mío porque la norma de modernización laboral no habla de lo laboral, habla del derecho público. Y uno podría decir, pero qué tremendo, qué terrible, acá hacen lo que quieren. Pensemos qué pasó, Larry, el 3 de mayo del 2017, cuando la Corte saca un fallo conmutando la pena o el famoso 2 por 1 para un autor de delitos de lesa humanidad. Tenía toda la sociedad. Yo creo que nunca vi una mancha tan masiva como eso. Me acuerdo, Sí. Me acuerdo que me levantó la mano. Sí, tenemos memoria histórica muy puntual, el 24 de marzo es uno, esa manifestación, y otra contra la educación. Te digo que fue una de las... No, Sí. yo lo que vi en esa marcha es la transversalidad. Ajá. Ahí había una sociedad que estaba diciendo hasta acá. Lo mismo que pasó con la primera marcha universitaria. Por supuesto, el 24 de marzo fue... Pero creo que Pero no digo esto... 24 de marzo, digo todos los 24 de marzo, que eso es parte de la memoria histórica de la Argentina. Esta marcha fue central. Ujú. Esta marcha, lo que tuvimos ahí fue, o sea, ya te digo, o sea, nunca me pasó que la masa de los cuerpos me levante. Sí, sí. ¿Y qué pasó con esto? ¿Por qué lo traigo a colación la masividad? Porque fue tal que la Corte tuvo que rever su temperamento, tuvo que ir para atrás. Lo que a la gente y a los analistas le parece imposible, ¿no? Pero acá... tuvo que ir para atrás con tu decisión. Entonces, cuando el Poder Judicial te pone obsceno, como en la actualidad, que dice cualquier cosa, la discusión no es jurídica, es política. Absolutamente. Absolutamente. ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Cómo la democratizamos? Te vuelvo a preguntar porque más allá de lo declarativo, tuyo, mío, y el deseo, porque evidentemente tenemos ideológicamente una mirada muy particular y precisa, la pregunta es funcionalmente cómo lo hacemos. ¿Qué tenemos que legislar? Empezaste con el juicio por jurado, que es un mandato de la Constitución, pero tiene que haber otras instancias intermedias, ¿no? En donde deberíamos legislar para que todos accedamos a la justicia de la manera más democráticamente posible. Es que estas leyes ya están, y para mí las leyes no crean realidades. Yo no me gusta tener este pensamiento mágico de suponer que se saca una ley, y mucho menos ahora se va a cumplir. Pero escúchame, mira, tenemos la ley de financiamiento universitario o la ley de prestaciones por discapacidad que no están cumpliendo y está dictada. Yo creo, Larry, honestamente, que primero tiene que haber, ya te digo, una reforma constitucional. Ajá. Vos me preguntás cómo se puede hacer el Poder Judicial accesible. Yo no pondría a los jueces vitalicios. Ajá. Por eso tiene que haber una reforma constitucional. Está bien, perfecto. Y Hay ahora... que cuidar mucho más. Sí. Y después, el acceso a la justicia tiene que ver con, en ciertos sectores, la gratuidad, como está establecida. Sí. Después, que no solamente sea el Poder Judicial. Este gobierno desmanteló los CAJ, los centros de acceso a la justicia que dependían del Ejecutivo y del Ministerio de Justicia, que estaban en centros urbanos, Sí. en sectores más vulnerables. Lo que llamaba atajo, ¿era? ¿Lo que se llama atajo? Claro, exactamente. Entonces vos decís, esto es un principio de acceso a la justicia también. Bien, eso. Ahí mi amigo Juan Martín Mena, que trabajó mucho por eso, sí. Y bueno, ahora eso mismo, lo podemos trasladar al Poder Legislativo, digamos, ¿qué podemos hacer con el Poder Legislativo para que no sea un foro donde discuten entre ellos, se escuchan entre ellos, pero la calle no participa? ¿Hay alguna forma de participación intermedia? Es decir, hacer una democracia más participativa que representativa, o por lo menos poner la participación en un estándar alto que pueda llegar a influenciar, a poner leyes o a ser decisivo en el dictado del cuerpo, del plexo jurídico?
El tema es que, sí, por supuesto, mira, incluso hay reguladas 2 instancias en la reforma constitucional, que es la iniciativa popular y la consulta popular, artículo 38 y 39 de la Constitución Nacional, en donde las personas, si se llega a un determinado número, pueden proponer número de leyes. Si vos te referís a una instancia más participativa que la democracia actual, a través de una ley de reglamentación de la instancia de la consulta popular, yo creo que sí. Lo que no creo es en un estado absolutamente asambleario, donde se puedan representar todos los intereses. Por eso creo que es una cuestión de, desde la perspectiva donde te parás, desde la participación política y de sacar leches con consenso. ¿Alguien puede sospechar que la ley de medios no fue con consensos? ¿Que no se trabajó federalmente? Puede ser menos, más, pero fue una ley absolutamente trabajada. Yo no sé si no fue la más discutida a lo largo y ancho del país. No sé, pero ¿cómo? Que fue la ley más discutida a lo ancho y largo del país. Con la ley de medios. Fue votada en el Congreso. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, Frenó Clarín, el un poder real, juez le dio la razón al poder. Y bueno, por eso digo que es una discusión con el poder real. No podemos creer, para mí, Sí. estamos viviendo en un mundo donde una empresa unicornio tiene un patrimonio superior a un Estado. O sea que acá el enemigo es el poder económico en ese sentido. Es el poder económico. Y mira, te pongo un ejemplo. Hace unos días que veo en las placas de La Nación que ponen cuánto gana el presidente, cuánto gana cuánto gana lo otro, toda la política, lo que pasó con Adorni. Y yo cuando La Nación empieza a hacer esas cosas, empiezo a sospechar que se viene el truque. Qué malo el enemigo de la política. Ahora, nunca los vi cuestionar a los grandes grupos económicos que fueron beneficiarios de la última dictadura y que son los formadores de precios de la actualidad. Esos no se tocan. Entonces me parece que también de este lado, más allá de hacer las revisiones de la política, que son sumamente necesarias, la representatividad, tenemos que ver y poner las cosas clarito, como en su momento las dijo Néstor Kirchner cuando sumió el país en bancarrota, que acá el verdadero enemigo de que el pueblo coma todos los días y que nos hagan creer que está bueno comer carne de burro, es el poder económico. Natalia, y diste en el clavo porque nombraste a Clarín y mi próxima pregunta estaba relacionada con la comunicación. Yo sé que vos participás en un programa en la 530, yo he visto tu evolución en los últimos 10 años porque te he entrevistado hace 8, fantásticamente, no solamente en lo político, sino en lo comunicacional. Hoy, Natalia Salvo es una comunicadora, sin ninguna duda. ¿Qué deberíamos hacer con la comunicación? ¿En qué fallamos para no haber podido perpetuar en el tiempo los logros del periodo nacional y popular de Néstor Kirchner y Cristina? Yo te voy a dar mi opinión, viste que esto es muy subjetivo, cada uno de nosotros siente, porque encima somos militantes políticos. Pero esta es la discusión, la tenemos que discutir entre nosotros, no tenemos que dejarle la discusión al enemigo. Yo creo que no, que empezamos a hablar con el lenguaje por temor, por seguir juntando voluntades, con un lenguaje que era extremadamente cerrado, sobre todo para las nuevas generaciones, o un lenguaje que era extremadamente tibio, pero no tibio porque nuestras ideas lo fueran. Viste que a veces para que algo permee, entonces lo decimos de tal o cual manera. A mí me parece, por eso yo lo digo y como lo pienso, ¿no? Ahora, últimamente. Yo pienso que el poder económico es el verdadero enemigo. Pienso que la gente cuando morfa poco y tenés que una familia tipo necesita 2.800.000 pesos, es raro que se involucre en lo público. Creo y estoy casi convencida que sin tener la estructura del Estado, esta pelea que ya es de cancha inclinada en el campo nacional y popular respecto de la derecha o el poder real o como le queramos llamar, es mucho más difícil. Y creo, como le dije a este pibe, varios pibes que me vinieron a consultar de trabajo de plataforma, ¿qué me haría a mí para hacer algo colectivo, participar de un sindicato, envejecer? Yo creo que esto muchas veces va a salir. Fíjate que la derecha apela a un lenguaje absolutamente crudo. Bueno, si el viejo tiene que morir, que se mea, este es un viejo meado, el otro si es discapacitado tal vez es culpa tuya, tu hijo. Entonces nosotros tenemos que tener esa prédica realista también. Sí. Obviamente no es lo mismo con la deuda con el Fondo Monetario Internacional que nos clavaron que sin esa deuda. No es lo mismo con la destrucción de la matriz social en donde los sectores populares ya no saben lo que es muchas veces el peronismo. Claro que no lo es. Ahora, a mí me parece, y esto es lo que yo siento, que muchas veces creemos que estamos un peldaño más arriba porque conocemos más la cuestión política, porque estudiamos más de historia y demás. Y también que muchas veces, no sé si todo el pueblo quiere la épica.
mucha gente quiere vivir feliz y tranquila con Sí, su familia. es muy pragmático eso. Eso es evidentemente que es muy pragmático y no admite poesía. La poesía es una parte de la cultura, pero no para delinear la forma de vida. Tenemos que ser más, yo me estoy volviendo más, que digamos que es más mi esencia, ¿no? Uh-huh. Yo me estoy volviendo más radicalizada en el lenguaje. Y hay gente que no te va a escuchar y no te va a querer desde ya. Pero me parece que si no perdemos a la propia esencia, vos tenés que ir a buscar voluntad desde una identidad. Sí. Si vos perdés esa identidad, No chau podemos, picho, diría mi abuela. no podemos agradarle a todo el mundo y eso es parte de la lucha política. Y ahora te hago una última pregunta porque estamos llegando al horario que me pediste finalizar, pero no me voy a ir sin preguntarte. Vos tenés hijos adolescentes jóvenes y... Sí. Te hago una pregunta, vos estás abandonando la juventud ya, estás una mujer madura, y ¿cómo te relacionás, cómo ves el lenguaje en lo social y en lo político de una generación que está agarrada al teléfono, al teléfono en forma simbólica, que es la comunicación inmediata, corta, concisa, fragmentada, y que difícilmente puedan desarrollar una idea en un reel? Pero bueno, esa es la relación. ¿Qué hacemos con eso? Yo te voy a decir una cosa, lo que veo, yo tengo 3 hijos, mi hijo mayor de 22, mi hija de 17 y mi hijo de 15. Yo lo que veo es que tienen una avidez muy grande para hablar en profundidad. Uh-huh. Sucede que además de ser adolescentes, todos cuando fuimos adolescentes necesitamos identificarnos, seguir al sistema. Ahora es muy jodido porque ese sistema te lleva al aislamiento. Uh-huh. Por eso vemos también la salud mental absolutamente deteriorada, pibes medicados por ansiedad. Entonces, creo que esa simplificación, ese reduccionismo del lenguaje, esa ansiedad del reel, ¿no? De pasar... Hay en algún aspecto, y lo he hablado con amigos de mis hijos, uh-huh, necesitan poder parar y profundizar. De hecho, hay pibes y pibas que ya están dejando el celular. Uh-huh. No son los más, pero porque están consumidos por la ansiedad y demás. Y lo político, por eso digo no hablar con el lenguaje del enemigo. Nosotros no podemos explicar en un minuto por qué contrajimos... No lo vamos a poder explicar. Si ellos dicen queremos erradicar la pobreza, eso se dice en 5 segundos. Uh-huh. ¿No? Y si putean, más todavía. Entonces, sí, por eso digo la cancha inclinada. Yo creo que estos pibes están ávidos en ese sentido, pero insisto, tienen sueños como tuvimos todos, y estos sueños están vinculados con los que, diría un profesor mío, las condiciones materiales de existencia. Uh-huh. Si vos a un pibe no le ofreces un buen laburo, si no hay perspectiva de que si quiere ser empresario o quiere laburar, quiere estudiar, tiene todos los flancos cortados. ¿A dónde se va a asumir cada vez más? Uh-huh. Justamente esa atomización. Así que con estos pibes sí creo que hay que sacar grandes gestas, grandes utopías, que no queden en los sueños, que queden en la realidad. Querés soñar, querés un viaje, querés tener tu casa, querés poder vivir de tu laburo, se puede. Pero para eso hay que involucrarse, porque las banderas que nos siguieron a nosotros también, estamos dejando la juventud. Yo soy hija de esa dictadura, nací en 1978, son eternas esas banderas. Y yo crecí en una generación donde también, en teoría, para los adolescentes estaba todo perdido. Después nos dimos cuenta que no. Entonces, revaloricemos esas experiencias que tenemos con todos los errores de un tiempo a esta parte y convoquemos a esos pibes a tener una vida feliz, que involucra plata, trabajo, industria, salud y educación. La que se pasó el tiempo fuiste vos ahora y me pareció fantástico. Te agradezco, Natalia Salvo, de haber participado en Nosotros los Otros después de mucho tiempo. Y queda un round queda un round por ejercer, que es que vengas al estudio y podamos charlar con más profundidad. A lo mejor invitamos a algún colega tuyo o a un político, porque tus expectativas políticas son interesantes. Desde la abogacía, militando en la corriente laboralista 7 de julio, y desde el punto de vista político, por tus relaciones que has logrado en estos últimos años y que parecen fantásticos y que te ponen en un lugar de prédica o de comunicación que, bueno, podés ejercer la política y conquistar votos, ¿sí? Que es lo que queremos, ¿no? Ganar votos. Claro. Gracias y que tengas un buen regreso a Buenos Aires, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Fue Natalia Salvo, que estuvo aquí en Nosotros los Otros con algunas alternativas. Estaba en el auto volviendo de Mar del Plata, no había alcanzado a volver antes para estar aquí en el estudio. Y bueno, me parece que pudimos hablar
de la justicia, que es lo de ella, la justicia laboral un poco, y de las alternativas políticas de lo que se desarrolla aquí en la Argentina, que no solamente en la Argentina, en el mundo también, pero específicamente en la Argentina, este poder omnívodo que tiene el poder real, el poder económico y el desarrollo de la democracia en la justicia, en la legislatura, es decir, en la Cámara de Diputados, en senadores, digamos, legislando, y en la vida cotidiana. Y logramos al final una reflexión sobre la juventud. Es una reflexión que me parece bastante optimista. Yo espero estar a la altura de ese optimismo. A veces lo pongo en duda con los pibes y con las comunicaciones, pero bueno, eso fue lo que dijo Natalia Salvo. Tiene mucha expectativa y mucho optimismo. Muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros en Radio de Rebelde. Hoy jueves, nos encontramos dentro de una semana pero una hora menos, ¿sí? Para no perderse el programa. Dale. Hasta aquí, nosotros, los otros. Nos encontramos la semana próxima, aquí, en Radio Rebelde. Cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están...